Claro, dice Virginia Mendoza, dice, hacer la broma utilizando la ironía, utilizándote a ti frente a toda la gente, faltas de respeto, control. Por ejemplo, ya cuando se está con los hijos, ¿no? Ya cuando se tiene ese tema con los hijos, desafortunadamente, bueno, pues, oye, a ver, quiero ponerle orden a tu hijo o a tu hija. No, 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 eso no, no está, no, hijo, no te preocupes, tu mamá está loca o tu papá está loco, no, no, no. Y ahí se empieza a arrebatar también la autoridad. Ahí comienza a arrebatarse el tema de la autoridad. Dice Mari, dice, desacuerdos en las actividades familiares. Claro, lo que hablábamos ahorita, precisamente. Eso es lo que empieza a generar todo este tipo de situaciones, todo este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque como ya no estamos de acuerdo, como ya no estamos generando esos acuerdos en pareja y de hecho podríamos decir nunca tuvimos acuerdos, pues venimos arrastrándolo de forma viciosa. Y entonces llegan a la consulta y dicen, oiga, es que quiero traer a mis hijos a consulta, o a mi hija o a mi hijo a consulta, porque está muy deprimido o muy deprimida. Fíjese, ya tenemos un problema aquí, mi hijo está muy deprimido. Ah, ¿en serio? No me diga. Ah, bueno, vamos a ver qué le pasa. Y de pronto nos traen ya la prueba proyectiva del hijo o la hija, y qué es lo que empieza a suceder, que le digo a la mamá o al papá, señora, señor, perdón, es que mire, aquí su hijo o hija me empieza a decir que ya el problema realmente no es él, son ustedes. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo, papás. De entrada, no logran ponerse de acuerdo. Y ese es el grave problema que hay en la dinámica de la paternidad. Y de pronto me dicen, no, pero no creo. O sea, digo, sí le ponemos límites, sí ponemos castigos. A veces hasta damos muchos premios y otra vez viene el tema de la terquedad con los papás. A ver, señora, y me quito los lentes como ahora. Señora, señor, mire, como profesional le voy a decir lo siguiente. Lo que pasa es que si los hijos no tienen límites bien claros, si los hijos no tienen órdenes bien claros en la familia, si los hijos ven relaciones codependientes de parte de ustedes, si los hijos ven vicios en la casa, y no me refiero solamente a alcohol, tabaco, drogas, comida en exceso, compras compulsivas, no, me refiero a vicio, a un círculo vicioso que se repite y se repite. Por ejemplo, vamos a observar un círculo vicioso que se repite en la casa, en la familia, ¿no? Papá se fue a tomar, mamá se enojó con él, se dejaron de hablar ciertos días y en esos días que se dejaban de hablar eran muy ríspidos el uno con el otro. ¿Qué quieres? Ah, no sé. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, pues vete de aquí si no te gusta. Y entonces empiezan a haber ese tipo de conflictos. A mí no me hables así, porque y empieza ese tipo de cosas que son difíciles, son círculos viciosos o vicios que desafortunadamente los hijos ven en el hogar y eso de alguna manera va menguando emocional y psicológicamente a los hijos, va rompiéndoles la autoestima, ¿vale? Ese tipo de vicios, o por ejemplo, que los padres tienen poco tiempo para ellos, que no es un tiempo de calidad, el que los padres pueden otorgar a los hijos, y como no es un tiempo de calidad, desafortunadamente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que entonces el círculo vicioso, ¿cuál sería? Bueno, ay, hijito, es que fíjate que no tuve tiempo, pero mira, ahora sí el fin de semana y el fin de semana le cambiaron el plan a los hijos, rompieron una promesa, esas promesas rotas afectan mucho a los hijos. Y entonces, bueno, no te preocupes, el otro fin de semana, ¿cuál es el problema? Y entonces se va postergando, postergando, y no nos damos cuenta de la sensibilidad que un hijo puede tener y recibir ese tipo de cosas, ¿me explico? Otro círculo vicioso, por ejemplo, ya los padres separados, ¿qué es lo que sucede? Bueno, los padres separados, digamos que esos padres de pronto tienen una dinámica donde, a ver, la mamá se queda con el hijo de lunes a viernes, o con la hija, le dan todo lo que tiene que ver con la escuela, la autoridad, tareas, etcétera, y la mamá se empieza a convertir en el ogro. ¿Por qué? Porque el círculo vicioso va de que cuando se va con el padre lo malconsiente, le da todo lo que necesita y el lunes regresa súper malcriado a la casa de su mamá. Y vuelven los problemas, y vuelven los problemas, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se crea un círculo vicioso donde afectamos a los hijos desafortunadamente. Por eso que estoy hablando. A veces es hasta más sano que un padre o una madre ni siquiera estén presentes. ¿Por qué? Porque nada más son puras peleas. Lo digo, es muy atrevido lo que estoy diciendo, pero es real, ¿eh? Es algo muy real lo que estoy diciendo, papás, mamás. Y entonces el círculo vicioso es ese, ¿no?
Es que mi papá sí me entiende. Bueno, pues cuando se llega a bronquear con el papá, es que mi mamá sí me entiende. Siempre no quiero estar contigo. Y entonces el hijo se vuelve bastante ecléctico. ¿Qué significa ecléctico? Si de por sí el eclecticismo es uno de los rasgos de la adolescencia o de la infancia. El eclecticismo entonces, ¿qué es? Bueno, pues lo que te conviene, cuando te conviene, donde te conviene y con quien te conviene. Y desafortunadamente eso va generando en el hijo un conflicto de personalidad demasiado grande porque le da una inestabilidad demasiado grande. Y entonces el hijo sabe cómo salirse por la tangente, pero el hijo no aprende a confrontar. Por lo tanto, de pronto el hijo comienza a tener problemas de drogas, comienza a tener problemas de alcohol, comienza a tener problemas de una relación tóxica y de repente los padres ya vienen a la consulta muy preocupados y me dicen, ayúdeme a mi hijo, por favor, doctor. Ayúdeme porque tiene un problema ya de esto, de lo que acabo de mencionar. Bueno, la sorpresa viene para los papás cuando yo les digo, mira, es que el problema no son tus hijos, los que tienen que arreglar el problema de fondo o de raíz son ustedes. Y lo que tienen que hacer para arreglarlo es, de entrada, ponerse de acuerdo. No, es que no nos ponemos de acuerdo porque a mí no me gusta su forma de ser de él, a mí no me gusta su forma de ser de ella. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no logran perdonarse. Como no logran perdonarse, como no logran consumar el perdón, el hijo queda en medio y ahí surge lo que decíamos, el síndrome de la alienación parental. Cuando hay un tema de alienación parental, ¿qué es lo que le ocurre al hijo? El hijo comienza a flaquear en el tema de la escuela, comienza a flaquear en el tema de calificaciones, el hijo o la hija no se encuentran a sí mismos. Como les decía, pueden caer en vicios muy fácilmente, pueden caer en situaciones complicadas muy fácilmente, porque cuando el núcleo familiar es insano, cuando el núcleo familiar no es lo suficientemente consistente, desafortunadamente el hijo es mucho más vulnerable y puede caer en muchísimas cosas que pueden afectarle de forma significativa, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo muy claro de lo que le pasa a un hijo, por ejemplo, que vive en un núcleo familiar donde tiene este grave problema. El hijo como ve que hay situaciones alrededor que no se arreglan, por ejemplo, peleas de los padres, discusiones que no se ponen de acuerdo, agresiones económicas, ¿sí? El hijo entonces comienza a hartarse de esa situación y se enclaustra en su habitación. El hijo se vuelve monosilábico, ya no sale, ya no convive, se la pasa en redes sociales todo el día o en videojuegos, comienza a tener ya muchos problemas en el tema de la, ¿cómo decirlo?, de la escuela, del aprovechamiento. Y entonces ese hijo ya entra en un tema de depresión en donde incluso podría tener pensamientos suicidas, en donde incluso podría tener ya pensamientos de muerte o no sé, hacer cosas que no son las correctas. Entonces ya el hijo que está rendido, que se encuentra en esa rendición, se enclaustra en su habitación y empieza a crear su mundo porque el mundo de afuera no le gusta. El mundo que se encuentra afuera no le gusta. Vamos a observar cuál es el mundo que está afuera. Peleas, discusiones, conflictos de parte de los padres. Hay mil cosas que son tan terribles que pasan afuera que por esa razón los hijos comienzan a comportarse así. Y entonces ahí viene el tema. Vamos al tema de la terapia. Vamos a la terapia. Es que este niño o esta niña necesita terapia. Perfecto. Vamos a tomar la terapia. Pero ¿qué creen, papás, mamás? Que si no se logran poner de acuerdo los padres, si no logran colocarse en un orden ellos mismos primero en su persona, como dijimos al principio, si no logran colocarse en un orden en pareja y ponerse de acuerdo con órdenes, premios, castigos, límites, etcétera, los hijos simplemente no van a mejorar, van a seguir empeorando en muchos sentidos, definitivamente. De esa manera nos vamos a dar cuenta que afecta significativamente al desarrollo del individuo. Cuando el individuo entonces ahora decide hacer una familia, desafortunadamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a repetir el mismo patrón, va a repetir lo mismo. Y desafortunadamente, 20 años después, su mamá le va a decir, ay hijita, qué lástima, te pasó lo mismo que a mí. ¿No? Imagínate. Irónicamente así es. Y ahí podemos decir, bueno, ok, te pasó lo mismo que a mí. ¿Y? ¿Y dónde está la solución? ¿Y dónde está mi vida?
¿Y dónde está el cambio? ¿Por qué me separé? Porque te pasó lo mismo que a mí. Porque ahora me doy cuenta que repetí tu historia, papá. Que repetí tu historia, mamá. Desafortunadamente así es.